2. Canta, oh buen cristiano. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón. Alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de desdichas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. 89. Grande gozo a mi alma. Grande gozo a mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y me soy, y salgo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozando en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Jóvenes, por favor,
acabo de ir a las clases con maestros y maestros. Y hermano, por favor, enseñarnos la palabra de Dios otra vez. Gracias. Buenos días tengan cada uno de ustedes, hermanos. La computadora ha estado off por casi 2 semanas, 3 semanas, o lo que a veces acabo la podemos reboot, como dicen. Quiero primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio a mi esposa y a mí de poder salir de aquí, del valle, y pasar algún tiempo ya con nuestro hijo allá en San Francisco, California, en esa área. Mi esposa no regresó conmigo. Ella dijo que quería continuar allá, solo que ahorita está en Spokane, Washington. Son como unas 8 horas de ahí donde estábamos, más al norte, al frío. Ahorita hay nieve, le cayeron como 8 o 9 pulgadas de nieve ahí en Spokane, Washington. La temperatura hoy en la mañana estaba a 9. Solo que, pues ahí está, con mi hijo fue invitado a predicar allá y allí se va a quedar con ellos una semana, luego regresa el jueves. Así que para el próximo domingo, Dios mediante, aquí estará con nosotros. Pero los hermanos de Uptown Church of Christ en San Francisco, California, mandan saludos a todos ustedes. Y también los hermanos de Fremont, California, mandan saludos a todos ustedes. Okay, estuvimos con estas 2 congregaciones. En esa área, hermanos, no hay muchas congregaciones hispanas, solamente se encuentra una y pues no está en buenas condiciones espiritualmente hablando, solo que así lo dejamos, ¿verdad? Pero nomás una congregación de habla español o se encuentra ahí en esos lugares. Vamos a seguir orando por estos hermanos de Fremont y también de San Francisco. Parece ser que la pandemia, ¿verdad?, arruinó a muchos hermanos en el sentido espiritual. Muchos de ellos ya no han regresado, hermanos. Y se sabe bien que están en buena salud y todo, porque se ven en las tiendas, ¿verdad? Dice mi hijo, yo los miro en las tiendas, andan bien, andan trabajando, pero a la iglesia no han regresado. Solo que vamos a orar por estas congregaciones para que así regresen ya todos. Ya tenemos que casi 2 años que pasó la pandemia y ahora ya ni se habla del COVID, ya como cosa pasada, pero como quiera la gente todavía tiene miedo. Muy bien, reciban saludos de estos hermanos de allá, de estos lugares, y no les di versículos de memoria, ¿verdad? No. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Para la próxima semana, hermanos, sí les voy a dar versículos de memoria. Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2. Bueno, el capítulo 3, perdón. El capítulo 3. El que quiera y pueda que se venga a memorizar los 6 versículos, bien lo puede hacer. Si no, solamente el versículo 3. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este versículo de memoria para la próxima semana. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Recuerden que estamos estudiando las 7 iglesias de Asia. Estamos todavía en el estudio de Apocalipsis. Recuerde que había dicho desde el principio, hermanos, que este estudio de Apocalipsis iba a ir bien despacio, bien lento. No nos íbamos a ir como las últimas veces, ¿verdad? Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Y vamos a empezar el estudio de la iglesia de Tiatira. ¿Okay?
Pero recuerde, para todos ustedes quienes no han estado con nosotros desde el principio, el libro de Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias de Asia. Y déjenme solamente escribir aquí, ¿verdad? Un pequeño mapa, ¿verdad? Aquí está Jerusalén. Ok. Esto es Asia Menor. Aquí está la ciudad de Éfeso, la ciudad de Esmirna, la ciudad de Pérgamo y la ciudad de Tiatira. Aquí están. Y luego sigue la ciudad de ¿qué? De Sardis, de Filadelfia y Laodicea. Estas son las 7 iglesias a las cuales se describe. Aquí está la ciudad de Filipo, aquí empieza la región de Macedonia, Tiatira empieza de aquí, ¿verdad? Y aquí está la región de Galacia. Acá está el Ponto y todo lo que menciona la primera carta de Pedro, capítulo 1. Pero ahí están las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia. Y esto es lo que habla el libro de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos. Y claro, ¿verdad? Que el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia es un mensaje también para todas las congregaciones de hoy en día. Un mensaje que nosotros, en particular la iglesia de Edinburgh, debe de entender que es un mensaje para nosotros como congregación. Y así no mirar hacia otra congregación, sino que a la iglesia de Edinburgh. Y espero que todas las lecciones que hemos estado estudiando, por ejemplo, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, entiendamos nosotros como congregación que estas son cosas también que el Señor demanda de cada uno de nosotros como congregación. Solo que eso es lo que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Recuerde que cuando empezamos el libro de Apocalipsis, la tesis de este libro se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto, presente, y las que has visto, pasado, perdón. Escribe las cosas que has visto, pasado, y las que son, presente, y las que han de ser después de esto, futuro. Solo que para todos nosotros quienes estamos contemplando la idea, bueno, ¿cómo debemos de tomar el libro de Apocalipsis? Ahí está la tesis. Lo debemos de tomar como histórico, porque habla del pasado y del presente, esa historia, pero también tiene cosas futuras. Y las cosas futuras, ¿verdad? Algunas de ellas todavía están por suceder. Y esto es lo que uno tiene que entender. Porque en ocasiones se nos pregunta, bueno, ¿tú cómo tomas el libro de Apocalipsis? ¿Cómo se enseña el libro de Apocalipsis? Versículo 19 lo declara, es algo bíblico, no es idea mía, sino que es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ustedes seguramente cuando empezamos entendimos que hay varias maneras o escuelas de interpretación de este libro: el preterista, el histórico, lo ideal y el futurista. Y estuvimos viendo todas estas escuelas de interpretación. Bueno, al leer el versículo 19 nos damos cuenta, ¿verdad?, de que es histórico y futuro. Solo que hay combinación histórico y futuro, y esto es en la manera en cómo nos estamos moviendo. Y ahorita estamos en el pasado, estamos hablando de las iglesias de Asia Menor, lo que sucedió en aquel entonces, pero que tienen lecciones para nosotros como congregación. Entonces, al empezar el estudio de la iglesia de Tiatira, primeramente miramos nosotros que es Cristo quien está comunicando, es el comunicador. Versículo 18 dice:
y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Cristo, revelándole a Juan, que le escriba al encargado. Recuerden que ya estuvimos estudiando esta palabra ángel, que se refiere al dirigente de la congregación. En donde no existen ancianos se refiere al predicador, porque el predicador es el cual Dios le ha delegado autoridad mientras que se establezcan los ancianos. Esto lo encontramos en Tito capítulo 2 y versículo 15, concerniente al anciano. En Tito capítulo 2 y versículo 15 dice la palabra de Dios lo siguiente. Tito capítulo 2 y versículo 15 dice: esto habla, es el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, hablándole al joven predicador llamado Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. La pregunta al texto entonces es: ¿qué autoridad? La autoridad que es delegada por Dios. Toda autoridad es delegada por Dios. Y Dios le viene a delegar la autoridad primeramente al predicador cuando no hay ancianos en las congregaciones. ¿Cómo sabemos que no había ancianos en las congregaciones cuando le escribe a Tito? Tito capítulo 1 y versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Solo que miramos nosotros que el ángel o el dirigente en donde no hay ancianos se puede referir al predicador, al ministro, pero también se puede referir a los ancianos, porque después de que se establezcan ancianos, el predicador se tiene que someter a la autoridad de los ancianos. Hechos capítulo 20 y versículo 28 dice la palabra de Dios, y son textos que ya conocemos de memoria, sin embargo lo vuelvo a leer para que pueda recalcar la idea bíblica en nuestra mente. Hechos capítulo 20 versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo quiere decir por supervisores, personas que están encargados de ver el rebaño. Primera de Pedro capítulo 5 también nos habla de esto. Hebreos capítulo 13 y versículo 17 también son versículos que ya todos conocemos, pero que vuelvo a repetir, que cuando se refiere al ángel se puede estar refiriendo al predicador o a los ancianos. Somos responsables nosotros por la salud espiritual de la congregación. Y cuando la congregación no se somete a esa espiritualidad, entonces hay medidas que se tienen que tomar y también están escritas en la palabra del Señor. Y al rato vamos a ver unas pocas de ellas. Pero el versículo 18, Apocalipsis 2:18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Se han dado cuenta hasta este momento en la manera en cómo Cristo se describe en las iglesias? Efesios capítulo 2 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Noten en cómo se describe aquí a la iglesia de Éfeso. Ya hablamos de este versículo. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Noten en cómo se describe aquí Jesucristo. Y luego llegamos al 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y luego ahora llegamos al 18. Y ya la descripción que hemos leído. Todas estas descripciones describen los atributos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Hace rato hablamos unos hermanos que concerniente a un grupo, ¿verdad? De que
enseñan y creen que Jesucristo no es Dios, sino que es uno que fue creado por Jehová Dios. Pero miramos nosotros que en la palabra del Señor nunca enseña eso, aunque ellos se van a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. Porque ahí este versículo se malinterpreta, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Solo que se toma, ¿verdad? Bueno, es el principio. Pero la palabra principio, ahí tiene una connotación diferente. Por eso es bueno estudiar las palabras, ir a los lexicógrafos para ver qué es lo que la palabra es, el significado de la palabra en aquel entonces. Y claro que usted va a ver, ¿verdad?, que simplemente se refiere a una fuente, que Él es la fuente de donde sale todo. Y esto concuerda con la palabra de Dios, porque en Juan capítulo 1 y versículo 4, considere pues lo que dice la palabra del Señor de Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz del mundo. Bueno, empieza en el versículo 1 hasta el 4, pero la idea ahí, ¿verdad?, es que nos da dar a entender es de que Jesucristo es el que da la vida, el que dio la vida. Esto quiere decir que Jesucristo es el que estuvo al principio cuando dijo Jehová Dios: hagamos al hombre nuestra imagen. Ahí estuvo Jesucristo. La palabra ahí, Elohim, es la palabra plural para la deidad, que se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo que todo esto, ¿verdad?, concuerda con la palabra del Señor. Y digo esto, ¿verdad?, para que entendamos de que Jesucristo no es un Dios menor, y el Padre es un Dios superior. Son iguales. Juan capítulo 5, versículo 18. Los judíos querían matar a Jesucristo porque Él decía que el Padre y Él eran, ¿qué?, igual. Y la palabra igual allí simplemente se define de la misma esencia, de la misma naturaleza. Solo que no hay nada dificultoso de entender esto. Entonces, en el versículo 18, cuando miramos nosotros, dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, simplemente nos dan a entender un atributo de Jesucristo, que Él es omnisciente. Él todo lo conoce. No hay nada que se escape de los ojos de Jesucristo. Nada. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, Dios lo sabe. Y cuando uso la palabra Dios me refiero a Jesucristo. Jesucristo lo sabe. Hebreos capítulo 4 versículo 13, note lo que dice concerniente a Jesucristo. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice la palabra de Dios lo siguiente: y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Pues según Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, dice que Dios, el Padre, ha designado a su Hijo, a Jesucristo, para que sea el juez de todos, ¿verdad? Solo que entonces a Jesucristo tenemos que darle cuenta. A Jesucristo tenemos que darle cuenta en el día final. Entonces, todas las cosas están desnudas ante aquel a quien tenemos que darle cuenta. Jesucristo todo lo conoce. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo en Mateo, que es capítulo 9? Déjenme ver el versículo. Mateo capítulo 9, y versículo, parece que es el 24. Mateo 9, 4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ellos lo estaban pensando, no lo habían hecho verbal, no lo habían manifestado, pero Jesús ya sabía de lo que estaban pensando. Jesús ya conocía sus pensamientos. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?,
que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Otro texto para que amarre bien el concepto, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2 y versículo 11. 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios no solamente está en el Padre, pero también está en Jesucristo. Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesucristo. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que cuando dice que tiene ojos de llama, ojos como llama de fuego, quiere decir que todo lo ve. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros contemplamos en la idea de que cuando fracasamos en nuestra vida, cometemos errores, ¿verdad? Claro que no somos perfectos. La Biblia dice que mire que el que sea, el que mande, mira que el que esté firme que no caiga. Mire que el que esté firme que no caiga. Eso quiere decir que existe la posibilidad que podemos caer. Y Pablo también en ocasiones, que 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, dice: Señor, le pide a Dios, ¿verdad?, para que él no sea tropiezo. Eso quiere decir que Pablo tenía la posibilidad de poder caer y hacer tropiezo a aquellos a cuales le había predicado el Evangelio. Entonces, cuando lleguemos a este punto, seamos suficientes cabales para pedir perdón a Dios, para cuidar y para mantener el arrepentimiento ante nosotros, porque eso es lo cual nos va a desligar de la culpabilidad. Hay personas que caminan en este mundo, hermano, que tienen una culpabilidad tremenda en sí mismos y no viven felices, son personas amargas, una culpabilidad que la traen bien profunda, ¿verdad?, que no quieren soltarla, no quieren dejarla ir y les amarga su vida. Note lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 15. En Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice lo siguiente: mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, una culpabilidad que uno trae y viene a ser a uno amargo en su vida y viene a contaminar a los demás. Algunos le llaman a tales personas tóxicas, ¿verdad?, que no se les pueden arrimar. Pero esto es lo que la palabra del Señor enseña, solo que esto es lo que el versículo 18 nos está dando a entender. Entendamos que tenemos a un Señor que nos ama. Dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, ¿verdad? ¿Ustedes creen que le está hablando solamente a la gente del mundo? Nos habla a todos nosotros, a todos, para que vengamos a deshogarnos de esa culpabilidad. Dice Mateo 11:29: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde. Ahí esas dos palabras, manso y humilde, tiene mucho significado. Así es. Por eso, hermano, porque dice soy manso y humilde, se necesita mucha humildad para reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Necesitamos ser humildes para poder aceptar lo que somos pecadores. Todo para llegar a ese punto, hermano, es el orgullo y la falta de humildad. Falta de humildad. Yo digo de mi parte, yo estoy hablando como predicador, ¿verdad? Que los predicadores hemos pedido perdón, ¿verdad?, públicamente. No somos personas perfectas. Y así también va con toda la congregación. ¿Qué tanto hemos pedido perdón a Dios? Por eso que muchas veces cuando nosotros ya estamos listos para descansar en la noche, la mayor parte de nosotros, ¿verdad?, Señor, te pido que si de alguna manera nosotros te hemos faltado, sin pensarlo o que se nos haya escapado, ¿verdad?, perdónanos.
porque queremos que simulemos en el sueño, ¿verdad?, que todo esté bien con Dios. ¿Qué tantas veces hemos oído nosotros de personas que están en cama de muerte y ahí se empuchan de todo, ¿verdad? Sea que al esposo o a la esposa o a cualquier persona, pero toda su vida han cargado eso. Personas que nunca posiblemente fueron felices en su vida, pero que en ese momento entienden que si no los cargan, el peso que les accede, ¿verdad?, como dice Hebreos 12:1, quizás no lo hagan. Solo que tenemos que entender que Dios ve todo, Dios entiende todo, y tenemos que estar cada día bien con Dios, para que así podamos alcanzar las cosas que Dios nos ha prometido. Porque recuerde bien el texto de Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que solamente todo aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es de que nos vengamos a arrepentir cuando cometemos falta. Porque la siguiente parte de este versículo 18, hermano, lo dice todo. Dice en la segunda parte que tiene, bueno, y sus pies es semejante al bronce bruñido, dice esto. Está hablando de pieses que puede pisotear y da la instrucción, la ilusión, ¿verdad? ¿Cómo se sacaba el jugo de las uvas en aquel entonces? En un lagar, ¿verdad? Entraban ahí, pisoteaban, ¿verdad?, hasta que les exprimían todo el jugo. Así es lo que está enfatizando, porque mira lo que dice el versículo, que es capítulo 19, versículo, déjenme encontrarlo, 15. Sí, el 15, 19:15, Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con la vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesucristo. Él es el que tiene el poder para condenar y para enviarnos ¿a dónde? Al cielo. Pero nos va a condenar conforme a ¿qué? A nuestras obras. Y nos va a enviar al cielo si acaso somos merecedores de esto. Nomás nos va a dar la retribución, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 en adelante. Usted trabaja toda una semana, tiene 40 horas, ¿verdad? Tiene ahí su carta, ¿verdad? Cuando va a recibir el cheque, ¿verdad? Usted sabe bien garantizado 40 horas. ¿Por qué? Porque las obras suyas lo declaran y le van a pagar conforme a esas horas. Así Jesucristo. Cuando lleguemos, y vamos a hablar más de esto en el sermón, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese punto, ahí está todo. Vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Es lo que dice Apocalipsis, que el 20, versículo 13, 20, versículo 13, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, hermanos. Solo que estamos como un perico, ¿verdad? Tú sabes, porque tú sabes tus obras. Entonces, eso es lo que se refiere el versículo 18. Está hablando de Cristo, que Cristo, ¿verdad?, es el que todo lo mira, es omnisciente, y que habrá de juzgar, ¿okay?, conforme a las obras nuestras. ¿Alguien más le tiene, hermano? Sí, hermano. Ahí lo que es 2 Corintios 5:10, donde dice que es necesario que vosotros compadezcamos en el tribunal de Cristo, para que cada uno de vosotros reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Entonces va también con Juan 5:28, ¿verdad? Porque la hora del Señor vendrá, cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, con los que hicieron lo bueno saldrán en la resurrección de vida,
bueno, hicieron lo malo, Así es. Así es. Solo que no creo que vamos a entrar en el versículo 19, hermanos, porque ya tiempo perece en el versículo 18. Pero déjenme solamente preparar el versículo 19. Dice aquí: y yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, ya hablamos en las demás congregaciones, hablamos sobre todo esto, ¿verdad? Solo que no tenemos que pasar mucho tiempo en esto. Número uno, sabemos bien que como congregación, hermano, tenemos que obrar. No nomás es de venir y sentarnos aquí, y punto. Sentarnos, oír la clase, oír la predicación, tomar la cena del Señor, dar nuestra ofrenda, y ya salir de este lugar, y se acabó todo, ¿no? Nosotros somos personas que hemos sido creadas para buenas obras, Efesios 2:10. Y estas obras no solamente existen aquí, sino que existen en nuestra vida. Somos un pueblo que debemos de ser celosos de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Y debemos de constantemente servir con amor, con la paciencia que Dios nos ha dado. Pero no te lo quise la segunda parte, dice que las obras postreras serán más que las primeras. Eso quiere decir que hay y debe de haber un desarrollo en nuestra vida. Al principio, hermanos, usted quizás empiece, ¿verdad? Empezamos como niños en Cristo Jesús. Empezamos primeramente a leer la Biblia, la estamos entendiendo, la estamos asimilando en nuestra vida. Para el varón, ¿verdad? Posiblemente empiece con eso y luego ya venga a orar, ya venga a dirigir cantos, ya venga a participar en ayudar a hacer el Señor, ya venga a dar clase bíblica, ya venga a predicar, etc. Pero se va desarrollando, así que las obras postreras deben de ser mucho más mejor que las primeras. Empezamos, pero tenemos que avanzar, hermanos, en nuestra vida. No nos debemos de quedar solamente en los primeros rudimentos. Hebreos capítulo que es 5, del 11 hasta el capítulo 6, nos habla de los primeros rudimentos. No debemos de quedarnos ahí. Hay que levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Solo que esto es lo que dice el versículo 19. Pero el tiempo ya se me terminó. Empezamos en el versículo 20. Y ahí, hermanos, vamos a quedar un buen tiempo también, porque quiero enfatizar en el concepto de la tolerancia. Porque ahí habla el concepto de la tolerancia. Y muchas congregaciones toleramos algunas cosas que no debemos de tolerar. Deben de darle alto a ciertas cosas, y hablaremos más de esto la próxima semana. Pero ahorita, gracias por sí, hermano. Ya nomás ahí en Santiago 1:22, ¿verdad? Donde nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores engañando. Así es. La palabra da crecimiento, hermanos. La palabra es viva y eficaz. Y si es viva y eficaz y entra hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿qué piensan ustedes que va a producir? Va a aumentar, va a capacitar el hombre interior para que llegue a ese punto que el hermano acaba de citar. Bueno, gracias por su tiempo, que el Señor nos bendiga, y vamos a prepararnos para el sermón esta mañana. Gracias.